Reddit pregunta: ¿qué te hace pensar al instante que una persona no fue bien criada? ¿Cómo tratan a los extraños con los que se cruzan? Por ejemplo, meseros, personal de limpieza, cajeros. Todos somos iguales ante la ley y a los ojos de Dios. O sea, la neta, mucha. La larga y triste historia de un trato horrible que todavía hoy reciben un montón de trabajadores que se encargan de limpiar la basura y las heces, para mí es una locura. Es gente haciendo los trabajos más pesados, y aún así los más vitales, para que tu casa no termine tapada de basura y desechos del cuerpo. Por lo menos, demuéstrale gratitud y respeto por encargarse de tu mugre y la de tus vecinos, y de toda esa basura, aunque pienses que son rituales impuros y que están por debajo de ti. Igual, están haciendo un servicio absolutamente esencial para ti. Puedo limpiar con sangre, y más o menos aguanto con el vómito, pero no con la pis y la caca. Y veo lo eterno y agotador que es, un montón de veces. Limpiar edificios todos los días solo para que el día siguiente regrese el desmadre. A mí y a mi compa nos enseñaron desde chamacos a respetar y a dar las gracias a los conserjes. No puedo asumir responsabilidad. No puedo ver otras perspectivas que no sean las suyas. Esta es una que siento que en general es verdad, pero me pregunto si algunas personas nomás no tienen ni idea de cómo se actúa con humildad. Mi hermano y yo nos criamos con nuestra mamá toda la vida y él salió completamente diferente. La neta, es un desastre total, incapaz de asumir responsabilidad como dijiste. Su adicción a la sustancia no fue culpa suya, fue porque nuestro hermano mayor falleció, aunque antes de eso ya tenía problemas con las sustancias también. Cada trabajo que perdió fue porque los tipos eran unos idiotas, y la forma en la que se comporta la mamá de su hija no tiene absolutamente nada que ver con lo terrible que él la trató, tanto antes como después de que naciera mi sobrina. Ahora tiene 42 y, aunque tiene un trabajo, siempre tiene uno distinto cada año, siempre está viviendo con su papá o en un depa que paga a otra persona. Siempre anda bien decolado. Yo tengo 33, tengo trabajo de tiempo completo, nunca he tenido mayor problema para mantener un empleo. Y una casa que conseguí con mi entonces pareja hace más de 6 años y me mudé hace más de 10. Dice que nuestra mamá me consiente y que soy el consentido. Nuestra mamá no pagó mi depa, la comida ni las cuentas por años y años. Básicamente, me he mantenido solo todo este tiempo. No sé qué pasó mal al criarlo porque su papá era una buena persona, pero mi propio papá también es de los que no asumen responsabilidades, y yo estuve con él mucho más que mi hermano nunca. Hacen un desmadre enorme en un restaurante y dicen que lo limpien. Eso es lo que les pagan por hacer. Antes salía bastante seguido a comer con mi hija, que ahora ya tiene 13 años. Casi siempre a lugares como IHOP o Perkins, nada fancy. Cuando ganaba un poco más y la plata rendía más que ahora. Cuando era más chiquitita, si hacía un desmadre, ella y yo lo recogíamos, porque no se sentía bien dejarle eso al personal del restaurante. Mis papás vinieron de visita y salimos a cenar una vez cuando mi hija era toddler, y después de la cena, antes de irnos, yo empecé a recoger los pedacitos de comida alrededor del plato, y mi papá me pararon y me dijeron exactamente esto. Incluso metiendo le vamos a dar una buena propina. Luego se quedaron mirando en shock mientras se iban dejando como $3 en billetes sueltos en una cena tipo buffet de más de $50. Al día siguiente volví y dejé una propina bien hecha, con disculpas. Por el lado bueno, mi hija se portó súper bien en cualquier restaurante, comida rápida o lo que fuera, desde que era muy chiquitita. ¿Cómo tratan a alguien por debajo de ellos? La gente que es bien grosera con el personal de atención, pero súper encantadora con el gerente que está justo al lado, como si pensara que nadie se da cuenta del cambio. Mi esposo y yo una vez nos sentamos cerca de una pareja en un restaurante que estuvo toda la cena haciendo chasquear los dedos al mesero, y luego prácticamente se pararon para ir a saludar con la mano al dueño cuando vino a recibir a la mesa. La mesera tenía esa cara que decía todo.
Puedes conocer a una persona por cómo trata a alguien, que no le puede sacar ningún provecho que por años de conversaciones normal. Discusiones fuertes en público, especialmente temprano en la mañana, justo afuera de las casas de otras personas. Me ha tocado verlo varias veces, e incluso en alguna ocasión he tenido que pedirles que se movieran a otro lugar. Es una situación incómoda y bastante invasiva, sobre todo por la falta de consideración hacia los vecinos. Cero inteligencia emocional, cero conciencia del entorno. A veces pienso en cómo ciertas dinámicas familiares pueden influir en este tipo de comportamiento. Personas que crecieron en ambientes emocionalmente complicados, con afecto condicionado o relaciones difíciles, y que terminan repitiendo patrones sin darse cuenta. También está el tema de la falta de consideración en lo cotidiano. Por ejemplo, las personas que no regresan los carritos de supermercado a su lugar. Algo que parece menor, pero que termina afectando a todos los demás. Lo peor es cuando hay carriles separados para distintos tamaños de carritos y, aún así, la gente no hace el mínimo esfuerzo por organizarlos correctamente, lo que complica el trabajo del personal que tiene que ordenarlos después. O quienes dejan productos abandonados en cualquier parte de la tienda en lugar de devolverlos a su lugar o entregarlos a caja. Está bien cambiar de opinión, pero lo correcto es regresarlos a su sitio o avisar al personal, especialmente cuando se trata de alimentos refrigerados o congelados. Otro comportamiento que me resulta especialmente frustrante es el de cancelar planes a último momento o simplemente no presentarse sin avisar. Mi padre siempre me enseñó que si aceptas un compromiso, debes cumplirlo. Por eso, incluso hoy en día, trato de no cancelar planes con amigos o eventos a menos que sea estrictamente necesario. Dicho esto, también entiendo que no todas las situaciones son iguales. Hay personas que viven con discapacidades o condiciones de salud que afectan su energía y capacidad diaria. En esos casos, puede haber días en los que simplemente no es posible cumplir con lo planeado. He aprendido que algunas personas funcionan con lo que se conoce como contar cucharas, es decir, gestionar una cantidad limitada de energía para el día, y no siempre es predecible cuánta se tendrá disponible. En esos casos, avisar con anticipación cuando es posible es importante, porque ayuda a las demás personas a reorganizarse. Actualmente estoy en licencia médica por agotamiento relacionado con el autismo, así que entiendo bastante bien ese tipo de limitaciones personales. Aún así, también he aprendido que el equilibrio es clave. Si este tipo de cancelaciones se vuelve algo constante sin comunicación ni consideración, puede afectar seriamente las relaciones personales. La clave está en comunicar, reprogramar cuando sea posible y mostrar que la relación sigue siendo importante. En general, creo que es una habilidad social esencial, saber cuándo retirarse por salud o energía, pero también cómo hacerlo de una forma que no dañe los vínculos con otras personas. No se trata de forzarse constantemente, sino de aprender a manejar los límites personales sin descuidar la responsabilidad hacia los demás. Hay personas que tienen dinero y aún así presumen o se comportan de formas bastante cuestionables, como robar cosas o aprovecharse en tiendas. Tuve un roommate en la universidad, sus padres tenían bastante dinero y cada año le compraban un SUV nuevo. Aún así, él se robaba cosas como si fuera algo normal. Entre eso y su extraño rechazo a dejar propina en restaurantes, con el tiempo perdí completamente el respeto por él. No era algo aislado, era más bien una forma constante de actuar que con el tiempo se vuelve imposible de ignorar. También tengo un cuñado que viene de una familia adinerada, de ese tipo de familias con estilo de vida muy lujoso. Constantemente presume que compra miles de dólares en herramientas en tiendas como Home Depot y luego las devuelve después de usarlas. Incluso llegó a decirme que, para él, era como si fuera gratis. Honestamente, ese tipo de mentalidad me resulta muy difícil de entender, porque cruza una línea básica de honestidad que para mí no debería ser negociable. Dicho esto, es importante reconocer que algunos comportamientos como el robo compulsivo pueden estar relacionados con trastornos reales, como la cleptomanía. No es algo que se justifique, pero sí es algo que requiere atención profesional. Lo mismo ocurre con la mentira compulsiva. Son patrones de comportamiento complejos que, aunque resultan frustrantes o difíciles de comprender, en algunos casos están ligados a problemas psicológicos. Aún así, también existe la situación opuesta, personas que no tienen mucho dinero, pero aún así intentan actuar con honestidad y responsabilidad al pagar lo que corresponde o devolver lo que no les pertenece. Y en muchos casos, esas pequeñas decisiones dicen mucho más sobre el carácter de alguien que cualquier cantidad de dinero. Recuerdo una vez que encontré un billete de $20 en el suelo cerca de un cajero automático.
Fui a preguntar a varios empleados por si alguien lo había perdido, pero nadie lo reclamó, así que al final me lo quedé. Incluso después de eso, me quedé pensando si habría hecho todo lo correcto, aunque racionalmente sabía que había actuado de buena fe. Otra situación me pasó hace poco. Estaba bastante corto de dinero y decidí comprar algo sencillo para comer en un lugar donde vendían 2 rebanadas de pizza por $6. Cuando fui a pagar, el empleado me dijo que ya estaba cubierto. Le respondí que no, que yo no había pagado eso. Me explicó algo sobre un error en el sistema o un pedido duplicado, aunque no me quedó del todo claro. Aún así, insistí en pagar lo que debía, porque no me sentía cómodo quedándome con algo sin estar seguro de cómo había ocurrido. Me fui a casa dándole vueltas al asunto todo el camino, pensando que ese dinero me habría servido para la gasolina. Incluso se lo conté a mi mamá y le dije en broma, me criaste demasiado bien, porque hasta cuando algo podría haber sido gratis, siento la necesidad de pagarlo. Y al final, más allá de lo económico, creo que todo esto se reduce a lo mismo, la forma en que alguien entiende la honestidad, la responsabilidad y el respeto por lo que no le pertenece, incluso cuando nadie está mirando. La gente que no espera que los demás salgan del elevador antes de intentar entrar. Es increíble lo común que se ha vuelto esa falta de cortesía. Estoy justo en la puerta del elevador y, siendo una persona de complexión grande, prácticamente ocupo toda la entrada en un elevador típico. Cualquiera que intente entrar antes de que los demás bajemos simplemente va a terminar chocando conmigo o teniendo que retroceder. Y, honestamente, ya estoy cansado de ese tipo de comportamientos. Mi papá era un estricto con las normas de etiqueta en los elevadores, y desde entonces me he vuelto muy consciente de lo poco que muchas personas las respetan. A veces extraño cuando podía usar las escaleras sin problema, porque en los elevadores parece que la gente olvida lo básico, que primero se deja salir y después se entra. No es complicado. Es un espacio pequeño, lleno de desconocidos, donde nadie está particularmente cómodo. Lo mínimo es actuar con consideración. Lo mismo pasa en los autobuses. Más de una vez he tenido que detener a alguien que intentaba pasar a toda prisa para bajarse, empujando incluso a personas mayores en el proceso. En esos casos, me hago a un lado lo suficiente como para no dejar pasar comportamientos así sin decir nada. También hay otra costumbre que siempre he tratado de mantener: agradecer al conductor del autobús. Parece pequeño, pero es una forma básica de respeto. Mis padres vienen de una zona rural en México, así que muchas de estas normas de cortesía no se enseñaban explícitamente como reglas sociales, pero con el tiempo las fui aprendiendo. De hecho, cuando viajé por primera vez a Alemania, escuché a alguien que se bajaba del tren quejarse en voz alta, en español, diciendo algo como: ¡qué falta de educación! Hay que esperar a que la gente salga primero. Eso me hizo tomar aún más conciencia de estas normas. Ahora vivo en un edificio que antes era una residencia de retiro y que se convirtió en departamentos normales, pero todavía vive ahí mucha gente mayores. Y algo que he notado es que, independientemente de la edad, algunas personas simplemente no respetan el espacio de los demás. No se trata de edad, se trata de hábitos. Es algo tan sencillo como dar un paso atrás para dejar salir a la gente del elevador. En lugar de bloquear la puerta, bastaría con moverse un poco hacia un lado o retroceder ligeramente. Cosas mínimas que harían toda la diferencia. Sin embargo, a veces parece que eso no ocurre. Recuerdo una ocasión en la que el elevador se abrió y una señora entró directamente hacia mí sin esperar a que yo saliera. Un choque incómodo porque claramente ninguno esperaba que el otro se moviera. Y lo más curioso es que había contacto visual, así que no fue un accidente total, sino más bien una falta de consideración. Ese tipo de situaciones me recuerdan mucho a mi infancia. Una vez vi a mi madre hacer algo similar con una mujer y su hijo, y me dio tanta vergüenza en su momento que juré no actuar así cuando fuera adulto. Con el tiempo entendí que no se trata de educación formal, sino de respeto básico hacia los demás. Hoy en día, ya siendo mayor, sigo viendo ese tipo de comportamientos. Recuerdo un elevador donde un padre y su hijo intentaron salir apresurados, empujando a otros pasajeros para poder bajarse rápido. En ese momento pensé que era una oportunidad perdida para enseñar algo muy simple: paciencia y respeto. No se trata de ser exagerado ni de hacer un problema de todo. Se trata simplemente de entender que todos compartimos el mismo espacio,
y que un pequeño gesto de consideración puede hacer la experiencia mucho más llevadera para todos. 0 conciencia situacional. Ese tipo de persona que pone su música a todo volumen en una playa o en un parque público, sin que por un segundo se le ocurra pensar o le importe que a la gente alrededor quizá no le interese escucharla. También está la clase de persona que se estaciona ocupando parte de la línea de otros autos durante la hora de salida en una escuela primaria. Se queda ahí bloqueando el flujo de tráfico y luego se baja con total tranquilidad como si no estuviera causando ningún inconveniente, solo para ponerse a hablar con la maestra durante varios minutos. ¿No les pasa por la cabeza o simplemente no les importa que están frenando por completo a otros padres que intentan salir del estacionamiento y continuar con su día a día? En mi caso, hay una familia de 4 niños que asisten a la misma guardería que mi hijo. La mujer que normalmente los lleva, creo que su abuela, siempre es extremadamente ruidosa y les grita constantemente mientras los niños se cambian los zapatos, se quitan los abrigos y cuelgan sus cosas en el lockers. Obviamente, los niños responden con resistencia, porque no les gusta que le hablen así, y todo termina convirtiéndose en una especie de caos entre 4 niños y un adulto intentando imponer orden a base de gritos. Llegó un punto en el que empecé a cambiar mi rutina por completo a propósito, solo para poder llevar a mi hijo unos 15 minutos antes de lo habitual y así evitar coincidir con esa situación. Si en casa algo nos retrasa, lo primero que pienso es, voy a toparme con la abuela de los niños, Smith. No es su apellido real. Y eso pasa. Incluso he considerado salir todavía más tarde solo para asegurarme de que ya no esté cuando lleguemos. Para empeorar las cosas, ella estaciona la camioneta justo enfrente a la entrada del estacionamiento, lo más cerca posible de la puerta principal. Como resultado, cada coche que llega mientras ella está ahí tiene que invadir el carril contrario para poder pasar, simplemente porque no quiere avanzar unos metros más hasta la zona designada para dejar a los niños por unos minutos con la intermitente encendida. Con el tiempo que he tenido la mala suerte de cruzarme con esta persona, siempre pensé, esta persona es extremadamente molesta, pero nunca había hecho la conexión de meterla en mi misma categoría a quienes ponen música a todo volumen en espacios públicos o bloquean a los demás sin pensar. Pero tiene sentido. Si fuera más joven, en lugar de ser una abuela con 4 nietos, probablemente sería de esas personas que caminan por una acera llena de gente hablando en videollamada, diciendo cosas como, Dios mío, Katy, odio venir al centro. Todo el mundo se me cruza, nadie respeta mi espacio. Mi expareja también era así. Caminaba por centros comerciales o lugares concurridos sin ningún tipo de conciencia del entorno. Se metía entre la gente sin mirar y bloqueaba el paso sin darse cuenta. Yo terminaba siempre unos pasos adelante sin siquiera intentarlo. Menos mal que no manejaba. Y sí, creo que la falta de conciencia situacional también se ve en la gente que se queda parada en medio del paso peatonal o que se cruza en el flujo de personas sin ninguna razón clara. Cuando eso pasa, la gente va con prisa, termina chocando o teniendo que esquivar. Si necesito detenerme en un lugar donde hay tránsito constante de personas, simplemente me aparto. A veces incluso me pongo en una esquina o cerca de un estante para no estorbar el paso. Es algo básico, dejar espacio para que los demás puedan seguir su camino sin obstáculos. La gente que pone música o videos a todo volumen en el transporte público sin usar audífonos. En realidad, ni siquiera tiene que ser música, cualquier sonido reproduciéndose en altavoz puede llegar a ser bastante molesto para quienes están alrededor. Hace poco estaba en una tienda departamental comprando champú, gel de baño y algunas otras cosas cuando una mujer comenzó una llamada en altavoz. El volumen era tan alto que prácticamente todos en el pasillo podían escuchar la conversación completa. La mujer se estaba quejando porque le habían puesto una multa por pasarse un semáforo en rojo. Según ella, tenía derecho a girar a la derecha con la luz roja, y como el vehículo que iba delante hizo exactamente lo mismo, entonces ella también debería haber podido hacerlo sin problemas. Por lo que alcancé a entender, probablemente no hizo una detención completa antes de girar y simplemente siguió avanzando, motivo por el cual recibió la infracción. Lo más sorprendente era escuchar su razonamiento. Decía que no pensaba pagar la multa porque ya ni siquiera tenía ese automóvil, así que, según ella, no podían hacerle nada.
Parecía convencida de que, al dejar de ser propietaria del vehículo, también desaparecía cualquier responsabilidad por lo ocurrido. Incluso daba la impresión de que creía que las autoridades estaban castigando al automóvil en sí y no a la persona que cometió la infracción. Escuchar toda esa conversación fue, sinceramente, un poco desalentador. No solo por el contenido, sino porque se desarrolló a todo volumen frente a un montón de desconocidos que no tenían ninguna opción más que escucharla. Y este tipo de situaciones ocurren en todas partes. Hay personas que lo hacen durante los descansos en el trabajo, otras en aviones, en salas de espera o incluso en baños públicos. Algunos mantienen llamadas enteras en altavoz como si estuvieran solos en casa, mientras que otros reproducen videos, música o publicaciones de redes sociales sin preocuparse por quienes los rodean. El otro día alguien estaba haciendo exactamente eso en un baño público. Después de varios minutos escuchando el ruido, terminé entrando al cubículo de al lado y cerrando la puerta con algo más de fuerza de lo normal. Luego moví un poco el dispensador de papel, esperando que captara la indirecta. Al poco tiempo se fue, pero aún así resulta increíblemente fastidioso encontrarse con situaciones así. Cuando alguien insiste en comportarse de esa manera, a veces me dan ganas de responder de la misma forma y poner alguna canción de metal extremadamente pesada a todo volumen. Curiosamente, la mayoría suele captar el mensaje bastante rápido y termina bajando el volumen o apagando el teléfono por pura incomodidad. No es tan difícil mostrar un poco de consideración por los demás. Unos audífonos cuestan mucho menos que la paciencia que les haces perder a todos los que están a tu alrededor. Las personas que hacen un desastre enorme en un restaurante y luego dicen que lo limpien ellos, para eso les pagan. La misma mentalidad aplica para quienes dejan los carritos de compras abandonados en cualquier parte del estacionamiento porque, según ellos, es trabajo de alguien más devolverlos. Trabajo en atención al público y es sorprendente la cantidad de personas que realmente piensan de esa manera. Lo peor es cuando permiten que sus hijos hagan un desastre en lugares públicos y justifican todo con exactamente el mismo argumento. Tenía una amiga en la preparatoria que siempre dejaba la ropa tirada por todo el piso de los vestidores cuando iba de compras. Un día fui con ella a una tienda y la esperé afuera del probador. Había prendas regadas por todas partes. Cuando salió, le pregunté si pensaba recoger la ropa que había dejado. Su respuesta fue, no, les pagan para recogerla. Recuerdo que simplemente se quedó observándome mientras yo levantaba las prendas y las colocaba nuevamente en los percheros. No seguimos siendo amigas durante mucho tiempo después de eso. También tuve un amigo que accidentalmente derribó una repisa llena de productos en una tienda de comestibles. En lugar de ayudar o avisarle a alguien, se limitó a decir, bueno, para eso les pagan. En ese momento pensé, ¿por qué estoy pasando tiempo con alguien que piensa así? Lo mismo ocurre con las personas que ni siquiera son capaces de decir gracias porque consideran que no es necesario. Les pagan por hacerlo. Sí, les pagan por trabajar, pero no por soportar malos modales. En general, yo suelo ser la persona que acomoda la mesa al terminar de comer en un restaurante, apila los platos para facilitar el trabajo del personal o vuelve a doblar la ropa en una tienda si la revisé. Sin embargo, también entiendo que hay excepciones. Cuando mis hijos eran muy pequeños y estaba sola con ellos, hubo ocasiones en las que no pude hacerlo todo. Más de una vez tuve que priorizar sacar al bebé del frío o mantener a los niños cerca de mí antes que regresar un carrito o acomodar algo. Siempre me sentía mal por ello, pero también entendía que estaba haciendo lo mejor que podía en ese momento. La diferencia es que nunca pensé que alguien más estuviera obligado a limpiar detrás de mí simplemente porque era su trabajo. Recuerdo una respuesta que le di una vez a un conocido cuando intentó justificar esa actitud. Le dije, también le pagan al personal para limpiar si alguien hace sus necesidades en medio del piso. ¿Eso significa que está bien hacerlo? ¿Qué pensarías de una persona que lo hiciera y además dijera que no importa porque alguien cobra por limpiarlo? Normalmente esa comparación hace que la gente entienda el punto bastante rápido. Otra cosa que me molesta es la gente que deja toda su basura en los asientos del cine. Al salir pasan justo al lado de varios botes de basura, pero prefieren dejar vasos, envoltorios y restos de comida tirados donde estaban sentados. Hace poco vi algo parecido en un restaurante de Tenby, en Gales. Había varias familias celebrando el cumpleaños de un niño y, cuando terminaron, la zona parecía un campo de batalla. Había chícharos por todo el piso, papas fritas aplastadas sobre los asientos, juguetes esparcidos por todas partes y servilletas abandonadas en cada mesa. Lo único que podía pensar era que mi madre jamás habría permitido algo así cuando yo era niño.
Me habría hecho recoger hasta la última migaja antes de salir. También trabajé en comida rápida durante un tiempo y escuché toda clase de excusas. Si dejamos todo tirado, ayudamos a que mantengan su empleo. No. Eso no ayuda a nadie. Lo único que hace es crear más trabajo, más retrasos y más problemas para personas que ya están ocupadas atendiendo a decenas o cientos de clientes durante el día. Al final, la diferencia entre una persona considerada y una desconsiderada suele verse en esos pequeños detalles. No se trata de hacer el trabajo de los empleados. Se trata de respetar a los demás y entender que compartir un espacio público implica una mínima responsabilidad por nuestras propias acciones. Cuando algunas personas no saben cómo escuchar, solo reaccionan. Es como intentar tener una conversación con mi papá. Escuchar para responder, no para entender. Es de eso que ya tienen la segunda réplica lista incluso antes de que termines de hablar. Es una persona difícil para debatir, porque rara vez admite cuando se equivoca y casi nunca pide disculpas. Esto se nota especialmente en cómo tratan a los trabajadores de servicio o a cualquier persona que no les puede ofrecer algo a cambio. También es cómo se comportan con los animales. De hecho, esta última parte es aún más preocupante. Ser grosero con el personal de servicio ya es algo bastante negativo, pero la crueldad hacia los animales puede ser una señal de alerta mucho más seria sobre el carácter de una persona. Una vez conocí a una mujer que me contó algo que me dejó pensando. Decía que, cuando ella y su esposo estaban molestos y la tensión entre ellos se acumulaba, a veces iban a restaurantes y descargaban su frustración siendo grosero con los empleados. Según ella, lo hacían para no desquitarse entre ellos ni con su hijo. Escuchar eso fue bastante inquietante. También hay personas que solo actúan correctamente cuando sienten que están siendo observadas. Hacen lo correcto por apariencia, pero no por convicción. Incluso hay quienes creen que, sin una creencia religiosa, no habría nada que impidiera que alguien actúe de forma dañina, como si la moral dependiera únicamente del miedo al castigo. Sin embargo, ese tipo de razonamiento dice mucho más de ello que de lo demás. Hoy, por ejemplo, estuve en una gasolinera y fui al baño. Después de mí entró un hombre mayor. Me lavé las manos y él simplemente salió sin hacerlo. Luego se dirigió directamente a la zona de comida caliente y comenzó a tocar y mover los alimentos que otras personas habían dejado preparados. Son esos pequeños momentos los que, sumados, dicen mucho sobre la forma en que algunas personas entienden, o no llegan a entenderlo, el respeto por lo demás. No se tapan la boca cuando tosen o estornudan. Tampoco escupen en la calle, especialmente cuando es algo evidente como flema. En estos tiempos, todavía hay personas que se tapan la tos o los estornudos con la mano en lugar del codo, como se recomienda hace años. Esto también me hace pensar que probablemente no recibieron mucha educación de ética cuando eran niños. En mi caso, mis padres me enseñaron desde pequeño a taparme la boca con el codo al toser o estornudar, nunca con la mano. Por eso me sorprende ver que incluso hoy, con mis padres ya en sus 60 y 70 años, todavía hay momentos en los que hacen exactamente lo contrario. Honestamente, no entiendo qué pasa por la cabeza de la gente cuando hace eso. Solía trabajar en un lugar donde cada cubículo era compartido por 2 personas. Era un espacio bastante estrecho, con escritorios en forma de L, colocados espalda con espalda. El compañero que se sentaba detrás de mí tenía la costumbre de levantarse justo a mi espalda y toser en voz alta, directamente hacia el aire y en mi dirección. Eran tosidos profundos, sin cubrirse ni girarse. Le pedía que no lo hiciera, y su respuesta era siempre la misma. ¿Qué quieres que haga? Y la respuesta era simple: no levantarse y toser directamente sobre otra persona. En cuanto a escupir en la calle, honestamente, hay niveles. Si alguien tiene que hacerlo por una necesidad puntual en un lugar abierto, puede entenderse en ciertos contextos. Pero hacerlo en aceras limpias o espacios concurridos sigue siendo algo bastante desagradable y poco considerado. Otro tema importante es la falta de responsabilidad real cuando se trata de disculparse. Mucha gente cree que decir perdón es suficiente, pero una disculpa de verdad no se trata solo de las palabras. Implica reconocer lo que ocurrió, entender cómo afectó a la otra persona y, cuando es posible,
cambiar el comportamiento para que no vuelva a repetirse. A veces, incluso se usan frases como "lo siento por cómo te sientes", que en realidad desvían la responsabilidad en lugar de asumirla. La forma en que una persona trata a alguien que no puede ofrecerle ninguna ventaja dice muchísimo sobre su carácter. Ahí es donde realmente se ve quién es alguien. Y cuando las personas no pueden comprender cómo sus acciones afectan a los demás, o simplemente no les importa, es cuando se nota una falta más profunda de empatía o conciencia social. Al final, no se trata de grandes gestos, sino de pequeñas acciones cotidianas. Cosas tan simples como cubrirse al toser, respetar el espacio de otros o asumir responsabilidad cuando uno se equivoca.